En la narratología, nosotros nos encontramos siempre con temas muy interesantes. Uno de ellos es cómo crear una historia narrativa. ¿Cómo hacer eso? Es muy sencillo. Simplemente tenemos que ir a un método para desarrollar una historia narrativa tipo guión. Esto es como si lo fuéramos a crear para hacer una historia dentro de una serie. ¿Qué hay que hacer entonces? Muy sencillo. Primero tenemos que conocer cuáles son las secciones de un cuento. Las secciones de un cuento tienen que empezar siempre por una introducción, cómo vamos a construir la historia. Una vez que tenemos esto, nosotros vamos hacia el nudo. El nudo es la aventura que se va a llevar a cabo. Es lo que hace interesante una historia. Finalmente, cuando esa historia ha logrado su objetivo, se consigue el desenlace, también llamada resolución. Bueno, una vez que tengo esto, es importante saber qué es la trama. Esto es cómo construyo la intriga. La intriga, cuando nosotros le estamos haciendo tipo guión, simplemente tenemos que seccionarla viendo que hay secciones narrativas principales, que son las que van a tener el mayor peso. Posteriormente, secciones descriptivas, que es a donde nos van a contar qué es lo que está pasando y en un contexto nos van a explicar por qué actúa de esa manera. Finalmente, tenemos las secciones de acción o de transición, como cambio de aquí para acá. Esto es muy sencillo, vuelvo a repetirlo. Cuando nosotros entramos en el primer acto, que es la construcción, simplemente tendríamos que recorrer 6 pasos, pero estos pasos tienen una clave muy importante. Nunca van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, eso vuelve la historia sumamente aburrida. Tenemos que darle intensidad, tenemos que hacerla mucho más dinámica. Por lo tanto, recurrimos a un elemento que se encuentre más adelante, por ejemplo, el número 10, que lo vamos a volver el prólogo de la historia. Esto es, se va a convertir en la introducción del personaje porque nos va a presentar las características que lo destacan. Después viene algo bien interesante que se llama el status quo. Esto es el escenario común en donde va a estar nuestro personaje interactuando. Le vamos a asesinar su rutina, lo vamos a sacar de donde estaba metido y le vamos a poner una serie de obstáculos que deberá de solucionar para que brinque y de un cambio de trama. Como podemos ver, vamos a estar brincando del final al principio, a una parte intermedia, volvernos a ir al final, regresar al principio. Es complicar la existencia. ¿Por qué? Porque así es como se construye una aventura. La aventura empieza siempre con un status quo en una de las partes intermedias de la trama y entonces vamos a engrosar esa trama llenándola de sucesos que van a complicar la historia. Nada hace más interesante que un punto intermedio donde se contrasten escenarios y obviamente la actitud del personaje se tenga que modificar. ¿Por qué? Porque cuando le engrosamos la trama, hay sucesos que lo complican, que lo hacen más profundo y que finalmente nos llevan nuevamente a un cambio de trama, a un suceso con el que, pues, la aventura llega al final. ¿Por qué? Porque estamos llegando a la resolución. La resolución es cómo se cambia la trama. Hay un escenario final donde nos van a mostrar la historia confrontando las características de nuestro personaje con una acción que tendrá que resolver, que no es cualquiera. Siempre va a ser un evento culminante que va a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegue a explotar y nuestro personaje cambie, se transforme. Estamos ahora en el cierre de la historia y tenemos un personaje que ha logrado completar toda su historia. Muy bien. Esto simple y sencillamente es un método con el que desarrollamos una historia narrativa tipo guión. 3 pasos muy sencillos. Tenemos un primer acto, construir la historia, construyendo 6 pasos diferentes que van de manera alternada para darle al segundo acto, que es la aventura, mucho más interés. Volvemos a tomar elementos que van de la mitad del relato, del final del relato, de la mitad del relato,
del final del relato y nos regresamos al principio. ¿Por qué? Porque al regresarnos al principio, estamos construyendo la resolución. En esta resolución, vamos simplemente a uno de los momentos finales, recordamos cómo inició toda la problemática y cerramos nuestra historia. Así conseguimos una historia interesante que podemos llevar a un guión. Troyanas te vuelve a contar cómo hacer una historia.